Vamos a hablar de la hipertensión en el embarazo. Sabemos ya la tensión arterial normal en un adulto, que es menor de 140/90, en niños también hemos hablado, en los adolescentes, y ahora quiero que me digan, Nico, cuáles son las cifras de tensión arterial normal en el embarazo y cuándo consideramos que hay hipertensión arterial. El embarazo es un periodo de la vida especialmente sensible para la tensión, es decir, hay pequeñas oscilaciones, son normales, pero elevaciones importantes en la tensión arterial en todo el embarazo pueden ser potencialmente muy graves y dar lugar a tener que dar por finalizado un embarazo. En cuanto a los límites, ¿qué se considera hipertensión en una paciente embarazada? Aquí las publicaciones no se ponen de acuerdo, hay algunas publicaciones que son más estrictas y hablan de hipertensión cuando la embarazada tiene la tensión arterial por encima de 130/85, ya considerarían que es hipertensa, mientras que la mayoría de las publicaciones optan por mantener las mismas cifras de diagnóstico que en la población no embarazada, que es la población normal adulta, que sería 140/90. Lo que sí tenemos que distinguir en el embarazo son dos situaciones distintas, que no tienen nada que ver, bueno, que hay que diferenciarlas, que son la hipertensión crónica, que o sea, la mujer que es hipertensa y se queda embarazada. la paciente que ya sabemos que es hipertensa y se queda embarazada, o que desarrolle hipertensión al principio del embarazo, nada más quedarse embarazada, en las primeras 20 semanas del embarazo. O sea, que no se conocía que era hipertensa, pero hasta las 20 primeras semanas del embarazo se diagnostica de hipertensión. Esa es la situación que quieres diferenciar. Esa es la hipertensión crónica. Esas entrarían dentro del mismo grupo y las diferenciaríamos de otro tipo de hipertensión, que es la hipertensión que aparece a partir de la semana 20, que se llama hipertensión gestacional. Hipertensión gestacional, que es la hipertensión que aparece a partir de la semana 20 del embarazo. Mujeres que tenían la tensión arterial normal antes de quedarse embarazadas y las 20 primeras semanas han tenido la tensión normal. Y a partir de la semana 20 empiezan a subirle la tensión arterial. Y a esas las llamáis hipertensión gestacional. Sí, el diferenciarla es porque el comportamiento no es exactamente igual. Es decir, sabemos que el enemigo o el miedo siempre de la hipertensión durante el embarazo es el desarrollo de la preeclampsia, ¿no? Que es una patología cuyo mecanismo fisiopatológico se desconoce, no se sabe todavía exactamente por qué se produce, pero se sabe que es una patología muy importante y que, como hemos dicho antes, puede dar lugar a tener que interrumpir el embarazo. Entonces, la preeclampsia, la hipertensión crónica, se desarrolla, genera más preeclampsia que la hipertensión gestacional, es decir, hasta un 17%, 17-25% de los hipertensos crónicos. O sea que los que tienen las mujeres que tienen la tensión arterial alta antes del embarazo o en las primeras 20 semanas del embarazo, esas tienen más riesgo de producir preeclampsia. Que la hipertensa gestacional, que tiene un menor riesgo. Y la preeclampsia es un tema importante, ¿no?, en el embarazo. La preeclampsia es muy importante, la preeclampsia hay que vigilarla, de hecho lo que se hace hoy día en la medida de la tensión arterial está dentro de los protocolos de seguimiento de todas las pacientes embarazadas, donde aquellos que tienen la tensión arterial elevada se le mide las proteínas en orina, porque es la manera de determinar que una persona pueda desarrollar una preeclampsia. ¿Cómo se define la preeclampsia? La preeclampsia se caracteriza fundamentalmente por el desarrollo de hipertensión arterial, de edemas en las piernas, que es un dato al que no le damos demasiado valor debido a que el 80% de las embarazadas van a tener edemas, pero sobre todo por el desarrollo de proteinuria, es decir, la aparición de proteínas en orina. Para lo cual hay que hacerle un análisis de orina. Correcto, para saberlo. Por eso sistemáticamente se le va repitiendo a los análisis de orina a las pacientes embarazadas hipertensas, porque van vigilando el desarrollo, la aparición de esta proteinuria. Y cuando aparece la preeclampsia, ya digo, muchas veces es necesario el dar por finalizado el embarazo. Ya, y bueno, en otro vídeo hablaremos del tratamiento de la hipertensión en el embarazo, pero cuando la mujer da a luz, lógicamente si era hipertensa antes del embarazo, pues va a seguir hipertensa, pero las mujeres que desarrollan la hipertensión en las 20 primeras semanas del embarazo, o lo que hemos llamado la hipertensión gestacional, que es a partir de las 20 semanas, cuando dan a luz se les quita la hipertensión, o cómo evoluciona ahí. La hipertensa que desarrolla hipertensión en las primeras 20 semanas, no. Esa se considera ya una hipertensa crónica. Esa es que
podríamos decir que prácticamente era una hipertensa que no se conocía. Efectivamente, que no se conocía. efectivamente. Y donde el embarazo pues se sirve de dar el empujón, ya pequeño empujón que le hacía falta para detectar esa tensión y se van a convertir en pacientes hipertensas. ¿Y la hipertensa gestacional? Y la hipertensa gestacional, pues depende. Lo normal es que esa hipertensión desaparezca en el puerperio. Una vez que da a luz, durante las primeras 24 o 48 horas suele ser lo normal, en el que las tensiones poco a poco vayan recuperándose y volviendo a las cifras normales. En algunas ocasiones puede durar 4 o 6 semanas, incluso 8 semanas en normalizarse, pero lo normal es que desaparezca. Luego hay un pequeño porcentaje, que esto varía también según las publicaciones, que puede ir del 3 al 17%, 3 al 15% aproximadamente, de hipertensas gestacionales que se convierten en hipertensas crónicas. Es decir, son hipertensas que se van a quedar ya también hipertensas el resto de su vida. O sea, que la idea es que después de una persona que haya tenido una hipertensión gestacional, después del parto hay que seguirla durante un periodo de tiempo, porque aunque a la inmensa mayoría se les quita la tensión, hasta un 17% en algunas publicaciones has comentado, mantienen la hipertensión, y entonces ya habría que tratarla como tal y ponerle un tratamiento adecuado. Sí, hombre, sabemos que, por ejemplo, que hay factores que influyen y que nos hacen estar alertas sobre que esa paciente se va a quedar hipertensa, la edad, una edad muy avanzada en el embarazo, el que te aparezca la hipertensión gestacional con una edad muy avanzada favorece el que luego te quedes como hipertensa crónica, el que hayas tenido ya hipertensión gestacional en el embarazo previo también va a favor de que puedas quedar como una hipertensa crónica, y la obesidad también es otro factor que influye y que se ha visto que también determina el que te puedas quedar como hipertensa crónica. De todas maneras, la persona que desarrolla una hipertensión, aunque se le quite, también se ha visto que tiene mucho riesgo, de que a partir de los 40 años se convierta en hipertensa. Una hipertensión gestacional, aunque se cure después del parto, hay que estar encima de ella y hay que saber que muchas de esas pacientes a partir de los 40 años van a ser hipertensas. Muy bien, pues nos ha quedado totalmente clarísimo el problema de la hipertensión en el embarazo.